Esta noche, cuando la casa calla y el corazón grita, las verdades más incómodas salen de su escondite. La traición que partió a la familia, la palabra que jamás se pudo perdonar, el secreto oscuro que alguien juró llevarse a la tumba. ¿Cuánto pesa intentar ser fuerte cuando por dentro te deshaces? ¿Cuánto duele fingir que todo está bien cuando la mente no te deja dormir? Ella creyó que el silencio curaría, pero el silencio solo amplificó el ruido. Él prometió no fallar, y falló. Y ahora, en la oscuridad, una voz suave le susurra: suelta, confía, entrega, porque hay noches que sanan más que 1000 días. Quédate. Lo que vas a escuchar te va a tocar donde nadie llega, en lo que te pesa y no cuentas. Si sientes que esto también es tuyo, suscríbete ahora, dale like, comparte y síguenos para no perderte la historia completa. Tu paz empieza aquí. La penumbra llenaba la habitación de Valeria como un manto espeso, que no se dejaba atravesar ni por las luces lejanas de la calle. Ella estaba tendida sobre la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, incapaz de rendirse al descanso. El cuerpo le pesaba como si cargara con piedras invisibles, pero lo que más dolía era el cansancio que no se veía, ese agotamiento profundo que nacía en lo íntimo del alma y que se expandía con cada latido del corazón. Sentía cómo su respiración se agitaba a pesar del silencio exterior. En la quietud de la noche, el interior se convertía en un campo de batalla, y la mente, lejos de detenerse, encontraba en la oscuridad el terreno perfecto para desatar todos los recuerdos, todas las culpas, todos los miedos. Los pensamientos eran como un murmullo incesante, voces entrecortadas que le recordaban lo que había perdido, lo que no podía controlar, lo que nunca había sanado. Cerraba los ojos buscando calma, pero la calma no llegaba. En su interior, una punzada de ansiedad la obligaba a encogerse entre las sábanas, como si abrazarse a sí misma pudiera ofrecerle un poco de alivio. El corazón golpeaba con fuerza, más rápido de lo que debería a esa hora, y con cada latido parecía recordarle que aún no había soltado el peso del día, ni del pasado. Ella sabía que no se trataba solo de dormir. Dormir era un acto físico, cerrar los ojos y entregarse al sueño. Lo que necesitaba iba más allá. Lo que su alma buscaba era descanso verdadero, ese que ninguna almohada podía garantizar. Lo había intentado todo: música suave, velas aromáticas, respiraciones profundas, incluso escribir en la libreta que descansaba en la mesa de noche. Pero nada lograba callar el ruido interno. Nada conseguía que dejara de sentir esa carga que se apretaba sobre su pecho. En ese instante, una idea se abrió paso entre la maraña de pensamientos. No era un recuerdo cualquiera, sino la voz de un consejo antiguo que su abuela solía repetirle: cuando no puedas más, entrégalo todo a Dios. Valeria suspiró con fuerza. No era una mujer de grandes oraciones, y aunque en su infancia había repetido palabras aprendidas en la iglesia, hacía mucho que no pronunciaba nada parecido. Y sin embargo, algo en ella la impulsó a intentar, aunque fuera con la voz temblorosa y sin un guión memorizado. Alzó apenas los labios y murmuró en medio de la oscuridad: Señor, aquí está todo lo que no puedo manejar. Lo dejo en tus manos. La frase salió débil, quebrada, como si el mismo peso que la atormentaba intentara impedirle soltarla. Pero en cuanto la pronunció, una ligera sensación de alivio recorrió su cuerpo. No era la solución definitiva, pero era como abrir una pequeña rendija por donde entraba un soplo de aire fresco. La imagen vino sola, sin que la buscara. Un padre amoroso sentado al borde de la cama, vigilando en silencio, sin reproches, sin prisa, esperando a que su hija se rindiera en sus brazos. Y en ese instante, Valeria lo entendió. No se trataba de mostrarse fuerte ni de encontrar respuestas. Se trataba de rendirse, no de rendir cuentas, sino de rendir el corazón. Ella había pasado demasiado tiempo creyendo que debía tener el control de todo, que debía resolver cada problema antes de permitirse descansar, como si el sueño fuera un privilegio ganado solo cuando la vida estaba en orden. Esa exigencia interna la había encadenado noche tras noche. Pero mientras apretaba las sábanas y cerraba los ojos humedecidos por las lágrimas, descubría algo nuevo. Descubrí que quizá no tenía que arreglarlo todo, que tal vez solo debía confiar. Las palabras del Evangelio que había escuchado en su niñez resonaron como un eco lejano.
Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No era un mandato de perfección, no era una orden de arreglar la vida antes de acercarse. Era una invitación a llegar tal como uno estaba. Y Valeria estaba rota, cansada, sin fuerzas. Tal vez esa era la manera correcta de acercarse. Su respiración comenzó a acompasarse, no porque las preocupaciones desaparecieran, sino porque había dado el primer paso para soltar. Imaginó sus cargas como piedras que había llevado durante demasiado tiempo. Una a una. Las visualizó cayendo de sus manos. El miedo al futuro, la culpa del pasado, la obsesión de controlar lo incontrolable. Cada piedra era colocada a los pies de aquel que podía cargar con ellas sin quebrarse. Una lágrima resbaló hasta su almohada, pero esta vez no era solo dolor, era también alivio. Recordó cuántas veces había escondido heridas que todavía ardían, palabras que alguien le había dicho con crueldad y que aún vibraban en su memoria como un eco imborrable. Pensó en decisiones que había tomado con la mejor intención y que terminaron dejando cicatrices. Se sorprendió a sí misma susurrando con sinceridad: Dios, ya lo sabes todo, y aún así me amas. Y esa verdad, repetida casi sin aire, la estremeció, porque nunca lo había pensado de esa manera. Nunca había permitido que la idea de un amor incondicional la envolviera en medio de la noche. Se dejó abrazar por esa certeza. Se permitió creer que aunque no lo veía, aunque no lo sentía de manera física, había alguien trabajando en el silencio, ordenando lo que parecía caos, sosteniéndola mientras ella se rendía. Imaginó a Jesús dormido en la barca en medio de la tormenta, confiando sin temor, sabiendo que el Padre estaba al control. Esa misma paz, esa confianza serena, podía ser suya en ese momento. Paz en medio del ruido, paz en medio de la duda, paz que no se explica pero se experimenta. Valeria respiró hondo y repitió en voz baja, casi como un mantra: Señor, confío en ti. No lo dijo con la certeza de quien lo tiene todo resuelto, sino con la honestidad de quien apenas está aprendiendo a soltar. Cada palabra era una semilla de descanso, una llave que abría puertas invisibles en su interior. Y por primera vez en semanas, sintió que la ansiedad se deshacía lentamente, como nudos que se van aflojando uno a uno. El recuerdo de su niñez volvió con fuerza. Aquellas noches en que dormía tranquila porque sabía que alguien vigilaba. Cuando era niña no se preguntaba qué pasaría mañana. Simplemente cerraba los ojos y confiaba. Eso era lo que necesitaba recuperar. Esa inocencia, esa certeza de que no estaba sola. Se abrazó a la almohada y se permitió descansar en esa imagen. El padre velando por ella, despierto mientras ella dormía. El silencio de la habitación se volvió diferente. Ya no era un silencio que gritaba, sino un silencio que envolvía con ternura. Y aunque el sueño no llegó de inmediato, algo en su interior empezó a descansar. El insomnio ya no era un castigo, sino una oportunidad para rendirse. Ya no necesitaba luchar contra los pensamientos, solo entregarlos. En sus labios se dibujó una última frase antes de quedarse en quietud: Jesús, quédate conmigo. No lo dijo como una rutina, lo dijo como quien se aferra a lo único que le queda. Y con esas palabras, la habitación se transformó en un altar íntimo, un lugar sagrado donde la rendición se convertía en descanso. La voz resonó entonces, suave y clara, como un susurro que no provenía de afuera, sino del interior más profundo. No necesitas entender todo, le decía. No necesitas resolverlo. Solo ven. Solo suelta. Y Valeria, entre lágrimas y respiraciones lentas, decidió creerlo. En esa primera noche de rendición, comprendió algo que marcaría el inicio de un nuevo camino. El descanso no era un lujo que debía ganarse, era un regalo que solo podía recibirse. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a aceptarlo. Antes de cerrar los ojos definitivamente, tomó su libreta y escribió con mano temblorosa: «Dejo todo en tus manos, Becky, Señor». Cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y suspiró. Esa frase tan sencilla era su declaración más sincera. Era su pacto con la noche. Era su forma de recordar, cuando despertara, que ya no luchaba sola. Y en medio de esa penumbra, cuando el alma se aquietó por fin, supo que el descanso había comenzado. «Quédate conmigo», pensó en silencio. «Quédate hasta que amanezca». La mañana llegó lentamente,
como si el sol temiera atravesar las cortinas cerradas del cuarto de Valeria. Abrió los ojos con una sensación distinta, no porque hubiera dormido profundamente, sino porque por primera vez en mucho tiempo no había amanecido con el corazón en guerra. El cuerpo seguía cansado, pero en su interior había un eco de las palabras que había escrito en la libreta. «Dejo todo en tus manos, Señor». Esa frase parecía repetirse en su mente como un recordatorio constante de que podía soltar, de que no estaba sola en la carga que llevaba. Se levantó despacio, sintiendo el frío del suelo en sus pies descalzos, y se acercó a la ventana. La ciudad ya estaba despierta, con autos que pasaban veloces, con voces que se entrelazaban en la calle, con el murmullo de una vida que no se detenía. Sin embargo, dentro de ella la vida parecía ir más despacio, como si la rendición de la noche anterior hubiera encendido una chispa de calma que se resistía a apagarse. Se abrazó a sí misma frente al vidrio y pensó en lo que había dejado pendiente. Porque aunque había decidido entregar sus cargas, sabía que había heridas que no cicatrizaban solo con una oración. Había silencios que todavía le dolían. Lucía. El nombre de su hermana apareció en su mente como una punzada, un recuerdo vivo que aún pesaba en lo profundo. No hablaban desde hacía meses. La última vez había sido en medio de una discusión amarga, cargada de reproches que no lograron nada más que levantar muros entre ambas. El motivo había sido simple en apariencia, un asunto familiar que terminó transformándose en un campo de batalla emocional. Las palabras hirientes de esa noche todavía estaban grabadas en su memoria. Cada silencio desde entonces era un recordatorio de la distancia que ahora existía entre ellas. Valeria apoyó la frente contra el vidrio, dejando que el frío le despejara los pensamientos. No era solo la pelea lo que le pesaba, sino lo que había callado antes, lo que nunca se atrevió a decir. Siempre había sentido que debía proteger a su hermana, ser un apoyo constante, pero la vida se le había ido de las manos, y en el momento en que Lucía más la necesitaba, ella no había estado. Esa culpa se había convertido en un fantasma que la visitaba cada noche, justo antes de dormir, y que le impedía encontrar la paz. No era extraño que la ansiedad se encendiera en la oscuridad. No era solo el insomnio, era la memoria reclamando lo que nunca se cerró. Suspiró hondo y se apartó de la ventana. Tomó su celular de la mesa de noche, encendiéndolo con la intención de escribirle un mensaje. Tenía las palabras en la mente. Lucía, lo siento. Quiero hablar contigo. Te extraño. Pero apenas empezó a escribir, sus dedos se detuvieron. La duda la atrapó. ¿Y si Lucía la rechazaba? ¿Y si la conversación volvía a ser un campo de reproches? ¿Y si abrir esa puerta significaba enfrentarse a un dolor aún más grande? El miedo la paralizó y terminó borrando el mensaje antes de enviarlo. Guardó el celular con brusquedad, como si al apagar la pantalla pudiera también apagar esa parte de su corazón. Pero sabía que no era así. Lo no dicho seguía latiendo, seguía presionando desde dentro. Se dejó caer sobre la cama, abrazando la almohada, y por un instante pensó en rendirse al llanto. Había tantas palabras acumuladas, tanto dolor guardado, que parecía imposible soltarlo en un solo suspiro. Cerró los ojos y murmuró: «No tengo palabras bonitas». Lo dijo con la voz quebrada, como si fuera una confesión vergonzosa. La oración parecía demasiado simple, demasiado pobre, pero en su interior escuchó una respuesta. No respondía a su imaginación, era algo más profundo, un susurro que la atravesó con claridad. No respondo a la elocuencia, respondo a la sinceridad. Valeria abrió los ojos de golpe. La voz estaba allí de nuevo, como la noche anterior, suave pero firme, cercana pero imponente. No necesitaba adornar lo que sentía, no necesitaba elaborar frases que sonaran espirituales. Bastaba con que fuera sincera. Esa certeza le permitió dejar escapar una lágrima que se había negado a soltar. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo, sin la presión de ocultar su debilidad, y en ese llanto encontró alivio. La habitación se llenó de un silencio distinto, un silencio que no la acusaba, sino que la acogía. En medio de ese desahogo, se escuchó a sí misma susurrando: «Señor, confío en ti». Las palabras salieron como un hilo de voz, pero llevaban la fuerza de un corazón que empezaba a creer. Se quedó quieta, sintiendo cómo esa frase se grababa en lo profundo de su ser. No era una declaración grandiosa,
Era un acto pequeño pero poderoso. Era como plantar una semilla en tierra árida. Tal vez tardaría en crecer, tal vez el fruto no sería inmediato, pero estaba ahí, enterrado en lo más íntimo de su alma. Y eso bastaba para comenzar. Respiró hondo y dejó que el aire llenara sus pulmones, como si cada inhalación fuera una forma de recibir esa paz que tanto anhelaba. Se abrazó a sí misma y permaneció así, inmóvil, escuchando su propia respiración y el eco de esa frase: Señor, confío en ti. El día siguió su curso, con sus ruidos y sus demandas, pero Valeria lo enfrentó con una disposición distinta. Había una fragilidad evidente en sus pasos, pero también un brillo nuevo en su mirada. Se sorprendía a sí misma tarareando melodías sin motivo, como si una parte de ella estuviera recuperando poco a poco la capacidad de cantar. Al caer la tarde, mientras observaba el cielo tornarse naranja desde la ventana de la sala, volvió a pensar en Lucía. El recuerdo todavía dolía, pero ya no la aplastaba de la misma manera. Tal vez había esperanza de reconciliación, aunque no fuera inmediata. Tal vez lo primero era sanar en su interior, permitir que esa voz de ternura siguiera trabajando en ella. Tal vez la reconciliación no empezaba con un mensaje enviado, sino con la decisión de confiar. Cuando llegó la noche, encendió una vela en su mesa de noche y apagó la luz del techo. La llama pequeña iluminó la habitación con un resplandor cálido que se reflejaba en las paredes. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, y dejó que la quietud del cuarto la envolviera. Esta vez no sintió miedo. No se trataba de luchar contra la oscuridad, sino de descansar en medio de ella. Cerró los ojos y repitió con voz firme, aunque temblorosa: Señor, confío en ti. Y en ese instante sintió que no estaba sola. La voz volvió a susurrar desde lo profundo: Yo estoy aquí. Y esa certeza fue suficiente. Se recostó con la calma de quien ya no necesita entenderlo todo para descansar. La vela seguía ardiendo, como símbolo de que incluso en la oscuridad había luz. Se dejó llevar, respirando despacio, sintiendo cómo el peso del día se desprendía de su cuerpo. Y justo antes de quedarse dormida, volvió a escribir en su libreta una frase que ya no era solo una oración, sino una declaración para su alma: Hoy confío en ti. Y así, entre suspiros y lágrimas, Valeria descubría que la paz no siempre llega como un torrente que arrasa todo de golpe. A veces la paz se abre camino como un río pequeño, que poco a poco encuentra su cauce. En medio del cansancio, entendió que su historia no estaba cerrada, que todavía quedaban capítulos por escribir, que incluso los silencios podían transformarse en melodías si aprendía a soltar. Aquella noche, la habitación volvió a convertirse en un altar, y Valeria, en medio de la fragilidad, comprendió que lo sagrado no estaba en lo perfecto, sino en lo sincero. La ciudad se apagaba poco a poco, y en el interior de Valeria la calma que había conquistado la noche anterior parecía tambalearse. Había despertado con fuerzas renovadas, pero a medida que avanzaba el día, los recuerdos comenzaron a regresar como ráfagas que no pedían permiso. Entre ellos, uno de los más dolorosos: la traición de Daniel. No había momento en que esa herida no apareciera de forma inesperada, como un golpe que llegaba en el instante más frágil. Valeria estaba sentada en el borde de su cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. El silencio se hacía denso, y cada latido de su corazón la empujaba hacia un recuerdo inevitable. Cerró los ojos y de inmediato la escena se desplegó en su memoria, vívida, cruel, tan real que aún podía sentir el mismo frío que recorrió su cuerpo aquella madrugada. Había salido temprano de la oficina, con la intención de sorprenderlo. Quería celebrar una pequeña victoria en su trabajo, algo que en otra época compartía con entusiasmo. Había preparado una cena sencilla, con vino barato y velas improvisadas, porque para ella lo importante era estar juntos, no los detalles. Pero al llegar al apartamento de Daniel, algo en el ambiente le advirtió que la sorpresa sería para ella. La puerta estaba entreabierta y una risa femenina se filtraba desde dentro. Una risa suave, íntima, que de inmediato le arrancó el aire. Entró con pasos torpes, y lo que vio la dejó clavada en el suelo. Daniel estaba en la sala, acompañado por otra mujer, demasiado cerca, demasiado cómodo, con esa sonrisa que antes le pertenecía solo a ella. Él se levantó de golpe, con el rostro desencajado, como si hubiera sido atrapado en un acto irreparable.
Balbuceó excusas, palabras que Valeria apenas alcanzó a escuchar. No fue nada, dijo, como si esas 3 palabras pudieran borrar lo que había visto. Pero la imagen estaba tatuada en su memoria, ardiendo como una marca imposible de borrar. Recordar aquello le revolvió el estómago. El dolor no era solo por la traición, sino por la confianza que había depositado en él, por la certeza ingenua de que nunca le fallaría. Esa promesa rota la había hundido en un mar de inseguridad del que todavía intentaba salir. Desde entonces, había desarrollado la costumbre de vigilar su celular, revisar mensajes, asegurarse de que nada escapara de su control. Era un hábito agotador, una forma de vivir en alerta constante, como si su valor dependiera de evitar otra sorpresa dolorosa. Y aunque Daniel ya no estaba, la herida seguía abierta, condicionando sus noches, robándole la paz. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, con pasos nerviosos, incapaz de permanecer quieta. Sentía la necesidad de liberar lo que la asfixiaba. Se detuvo frente al espejo y apenas reconoció su reflejo. Los ojos estaban cansados, marcados por las sombras del insomnio y el gesto endurecido por los recuerdos. Se abrazó a sí misma como intentando recomponerse. El silencio del cuarto fue roto por un suspiro que parecía contener todos los años de dolor acumulado. Se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. No eran lágrimas suaves, eran sollozos que sacudían su cuerpo entero, que dejaban escapar la rabia, la frustración, la sensación de no haber sido suficiente. Con voz entrecortada murmuró: «¿Cómo se duerme con el alma rota?». Era más que una frase. Era un grito escondido, un reclamo al cielo, un suspiro de alguien que había tocado fondo demasiadas veces. Y entonces, como un eco en el corazón, volvió a escuchar aquella voz. «No necesito que seas fuerte, solo ven». Era un susurro claro, firme, que atravesó el ruido de sus pensamientos. No pedía explicaciones, no exigía perfección, solo cercanía. Valeria abrió los ojos de golpe, sintiendo que no estaba sola. La soledad de la habitación había cambiado de pronto. El aire parecía más ligero, como si algo invisible hubiera entrado para sostenerla. Se recostó en el suelo, con el rostro húmedo y las manos abiertas, como quien ya no tiene nada más que ofrecer. La lucha interna se deshacía en esa rendición. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran solo de dolor. Había en ellas un destello de alivio, una sensación de que alguien estaba recogiendo cada gota, que ninguna se perdía. Era como si las palabras del pasado, las promesas rotas, los recuerdos de traición fueran depositados en manos que sí sabían qué hacer con ellos. Respiró hondo y se obligó a repetir en voz baja: «No quiero seguir viviendo así. No quiero ser esclava de este dolor». Fue una confesión íntima, pronunciada con la fragilidad de quien no sabe cómo empezar de nuevo. Y la voz respondió en su interior: «No necesitas querer, solo necesitas dejarme entrar». Esa certeza la estremeció. Quizá no debía esperar a que su fuerza la empujara a sanar. Tal vez sanar era rendirse, dejar de luchar sola, aceptar que había un amor dispuesto a cargar con su peso. Valeria se incorporó lentamente, se limpió el rostro con el dorso de la mano y miró la cama como si la invitara a descansar. El celular estaba sobre la mesa de noche. Durante un instante pensó en encenderlo, revisar notificaciones, hundirse otra vez en ese hábito de vigilancia que tanto la desgastaba. Pero esta vez dudó. La imagen de Daniel con aquella mujer apareció una vez más, y por un segundo sintió que al revisar el teléfono volvía a abrir esa herida. Con un gesto decidido, tomó el aparato y lo apagó por completo. Lo dejó boca abajo, lejos de su alcance, como quien suelta un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El silencio volvió a llenarlo todo. Se recostó en la cama y cerró los ojos, abrazando la almohada con fuerza. La respiración fue perdiendo velocidad, haciéndose más profunda, más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, decidió entregarse a la posibilidad de descansar sin vigilar, sin controlar, sin revivir la traición. Era un acto pequeño, pero para ella significaba un cambio enorme. Apagar el celular no era solo un gesto cotidiano, era un símbolo de que quería dejar de vivir atada al pasado. Mientras el sueño empezaba a envolverla, sintió de nuevo la presencia suave que la acompañaba. La voz le susurró con ternura: «Yo velo por ti». Y Valeria, entre susurros, respondió con las últimas fuerzas que le quedaban: «Entonces puedo dormir».
y se dejó caer en un sueño ligero, con lágrimas secas en las mejillas, pero con un corazón que, por primera vez, no estaba completamente en guerra. Esa noche, la herida de la traición no desapareció, pero comenzó a transformarse en algo distinto. Valeria descubría que el descanso no siempre llegaba cuando todo estaba resuelto, sino cuando decidía confiar en medio del caos. Y aunque todavía había mucho que sanar, algo dentro de ella sabía que ya no caminaba sola. Esa certeza, tenue pero firme, era suficiente para seguir avanzando. La lluvia comenzó a caer en la ciudad con un ritmo sereno, golpeando los cristales de la ventana de Valeria como un arrullo que invitaba al recogimiento. Aquella mañana despertó con el corazón algo más liviano que la noche anterior, pero aún con la sensación de que el pasado seguía reclamando su lugar en la memoria. Se levantó despacio, con los pies descalzos hundiéndose en la alfombra, y caminó hacia la cocina. Encendió la cafetera y el aroma intenso comenzó a llenar la estancia, mezclándose con el murmullo constante de la lluvia. Ese olor cálido le recordó a su infancia, a las tardes en que su padre la abrazaba con promesas que nunca se cumplieron del todo. El recuerdo de él apareció con fuerza, como si la lluvia lo hubiera traído consigo. Lo veía llegar tarde a casa, con la excusa del cansancio y la mirada esquiva. Lo escuchaba prometer que al día siguiente hablarían, que habría un tiempo especial para compartir. Pero ese mañana nunca llegó. Las promesas quedaron suspendidas en el aire, acumulándose hasta convertirse en silencios insoportables. Valeria se había acostumbrado a esperar y, con el tiempo, a dejar de esperar. Esa ausencia marcada se convirtió en parte de su carácter, enseñándole a no confiar plenamente, a sostenerse sola aunque se desmoronara por dentro. Se sentó a la mesa con la taza de café entre las manos, observando cómo el vapor ascendía en espirales delicadas. Pensó en lo mucho que había intentado controlar todo en su vida, en la forma en que había asumido responsabilidades que no le correspondían, en la obsesión por tenerlo todo en orden antes de permitirse descansar. Era como si llevara dentro un mandato silencioso. No puedes rendirte, no puedes soltar, porque si lo haces, todo se derrumbará. Ese pensamiento la había acompañado tantos años que ya lo confundía con su propia voz. Pero las noches recientes, con sus lágrimas y sus oraciones torpes, le habían mostrado algo distinto. Tal vez la verdadera fuerza no estaba en resistir, sino en aprender a rendirse. Terminó su café y regresó al cuarto. Se sentó en el suelo con un cuaderno en blanco frente a ella y un bolígrafo que temblaba en sus manos. Decidió hacer un ejercicio sencillo, escribir todo lo que le pesaba. Comenzó a anotar palabras sueltas, como si cada trazo fuera una confesión íntima. Culpa, miedo, necesidad de controlar, ausencia, traición. Cada palabra escrita parecía liberar un poco de espacio en su interior. Cuando terminó, arrancó la hoja con cuidado y la dobló varias veces, hasta dejarla convertida en un pequeño papel comprimido. Luego buscó una caja vacía, la abrió y depositó allí esa hoja junto con otras que comenzó a escribir, cada una representando una carga. Era como desprenderse de piedras invisibles y dejarlas en un lugar donde ya no pudieran aplastarla. Al mirar esa caja, Valeria sintió que había construido un símbolo, un altar improvisado donde rendía lo que no podía manejar. Colocó la caja debajo de la cama, como quien guarda un secreto sagrado, y se levantó con la sensación de haber dado un paso nuevo hacia la libertad. No era un ritual vacío, era una forma concreta de decirle a Dios que no quería seguir llevando sola ese peso. El cansancio la alcanzó al final de la tarde. Se recostó en la cama y cerró los ojos, repitiendo en silencio las frases que habían comenzado a formar parte de su vida nocturna. Estoy en tus manos, Dios. Mientras duermo, tú trabajas. La voz de su memoria recordó entonces las palabras de un hombre que había sido un guía en su juventud, el padre Esteban, aquel sacerdote que siempre encontraba la manera de hablar con ternura y firmeza a la vez. Dormir no es desconectarse, había dicho en una ocasión. Dormir es confiar. Esa frase resonó en ella como una verdad olvidada. ¿Acaso no era eso lo que necesitaba? Confiar hasta en lo más simple, en el acto cotidiano de cerrar los ojos. El silencio de la habitación se volvió sagrado. Valeria sentía que cada respiración era un acto de fe. Cerró los ojos y se dejó llevar por esa certeza, y en lo profundo de su ser volvió a escuchar la voz que ya conocía.
Mientras duermes, yo trabajo. Ese susurro le arrancó un suspiro de alivio. No tenía que resolver nada en ese momento, no tenía que planear soluciones, ni analizar escenarios. Solo debía permitir que la noche hiciera su obra, que el descanso se convirtiera en entrega. El sueño llegó poco a poco, primero como una calma en los pensamientos, luego como un peso dulce en los párpados. Y cuando por fin se rindió, algo distinto ocurrió. No fueron las pesadillas de siempre, esas que la hacían despertar agitada y con el corazón latiendo al límite. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con claridad. Se vio en un lugar amplio, un campo abierto donde el viento soplaba sin violencia y el cielo se extendía infinito. Caminaba ligera, sin cargas, con una sonrisa que apenas recordaba cómo se sentía. No había sombras ni voces acusadoras, solo la certeza de que estaba siendo sostenida por algo más grande que ella. Al despertar, la luz del amanecer se filtraba tímida por la ventana. Abrió los ojos y se quedó quieta, saboreando la sensación extraña de haber dormido sin sobresaltos. El corazón no estaba agitado, la mente no estaba en guerra. Sonrió apenas, con incredulidad, como si quisiera asegurarse de que no era un espejismo. Tomó la libreta y escribió con calma, sin prisa, la frase que había escuchado en el sueño. «En paz me acostaré». Lo escribió varias veces, llenando una página entera, como quien graba en piedra una promesa que no quiere olvidar. Pasó el resto de la mañana con una serenidad que no recordaba. Caminó por la casa ordenando pequeños rincones, regando las plantas, tarareando sin darse cuenta. No era que los problemas hubieran desaparecido, no era que la herida de Daniel o la distancia con Lucía se hubieran cerrado, pero algo en su interior había cambiado. Había descubierto que descansar no era un lujo reservado para cuando todo estuviera en orden. Descansar era un acto de fe, un paso hacia la confianza, un recordatorio de que no estaba sola. Al caer la tarde, volvió a encender la vela en su mesa de noche y se recostó con la calma de quien ya había aprendido a soltar. La voz regresó, suave como un arrullo. «Yo velo por ti». Y Valeria respondió en un susurro que apenas se escuchó en la habitación. «Entonces puedo dormir». Cerró los ojos y dejó que la noche la abrazara una vez más, confiando en que al amanecer volvería a encontrar esa misma paz. La habitación de Valeria comenzó a transformarse poco a poco en un lugar distinto. Lo que antes había sido solo un refugio de insomnio y lágrimas, un espacio donde se libraban batallas invisibles, se fue convirtiendo en un altar íntimo, un rincón sagrado donde encontraba calma, y donde la voz se hacía presente con más claridad. Cada objeto del cuarto adquirió un nuevo significado. La vela encendida en la mesa de noche ya no era solo una fuente de luz tenue, sino un símbolo de esperanza. El cuaderno donde escribía frases y confesiones se había transformado en un diario espiritual, en un testimonio de su rendición. Incluso la cama, que antes era testigo de noches interminables de ansiedad, ahora se sentía como un lugar de descanso entregado, un espacio donde podía confiar que no estaba sola. Cada noche se repetía un ritual sencillo. Valeria apagaba las luces, encendía la vela y se sentaba en el borde de la cama con la libreta sobre las rodillas. A veces escribía palabras sueltas: miedo, confianza, sanidad, fe. Otras veces se atrevía a redactar cartas completas, dirigidas a Dios, donde narraba sus dudas, sus heridas, sus esperanzas. No era un ejercicio ordenado ni académico, eran desahogos sinceros, confesiones torpes pero auténticas. Y en medio de ese acto de escribir siempre aparecía la voz, suave y firme, recordándole que no tenía que adornar nada, que la sinceridad era suficiente. El aire de la habitación se impregnaba de algo distinto en esas noches. Era como si el silencio estuviera vivo, como si la penumbra misma respirara junto a ella. Valeria lo sentía. Había alguien más allí. No era imaginación, no era un consuelo inventado, era presencia. La acompañaba en los suspiros, en los sollozos, en las palabras apenas murmuradas. A veces, en medio de su oración, sentía un calor en el pecho, una ternura que no podía explicar con lógica, como si la envolvieran unos brazos invisibles. Esa certeza la llenaba de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Pero la lucha interna no desapareció de golpe.
Había noches en que las sombras del pasado regresaban con fuerza, noches en que el recuerdo de Daniel o la distancia con Lucía se presentaban como fantasmas tercos que no querían dejarla en paz. En esas ocasiones, Valeria se recostaba con el corazón agitado y pensaba que estaba retrocediendo, que su fe era demasiado débil. Sin embargo, justo en esos momentos, la voz se hacía más clara. No es tu fuerza, es la mía. No es tu perfección, es mi gracia. Y esas palabras bastaban para recordarle que el camino no se trataba de avances perfectos, sino de aprender a confiar incluso en la fragilidad. Una noche en particular, mientras escribía en la libreta, recordó un pasaje que había escuchado en la infancia. El padre Esteban lo había repetido muchas veces durante las misas. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Valeria lo anotó en letras grandes, ocupando toda la página. Se quedó mirándolo largo rato, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que esas palabras no eran un adorno religioso, sino una promesa personal. Era como si Dios mismo le hablara a través de ese verso antiguo. Cerró la libreta con cuidado, como quien guarda un tesoro, y se recostó con la frase grabada en el corazón. Esa noche soñó de nuevo. Se vio caminando por un sendero estrecho en medio de un bosque oscuro. El miedo la rodeaba, las sombras parecían acercarse, y su corazón latía con fuerza. Pero a cada paso, una luz suave se encendía delante de ella, iluminando lo suficiente para seguir avanzando. No veía todo el camino, solo el próximo paso, y en ese sueño, escuchaba la voz susurrarle: «No necesitas ver el final, solo confía en mí». Al despertar, comprendió que esa era la metáfora exacta de su vida. No necesitaba tener todo bajo control, ni entender cómo terminarían las cosas. Solo debía dar un paso a la vez, confiando en que no estaba sola. El hábito de escribir se volvió indispensable. Cada día, antes de dormir, Valeria anotaba lo que le dolía y lo que agradecía. A veces la lista de cargas era más larga, a veces predominaban los motivos de gratitud, pero en ambas encontraba consuelo. Se dio cuenta de que al escribir sus miedos, estos perdían fuerza, como si al verlos en el papel ya no pudieran dominarla de la misma manera. Y al escribir lo que agradecía, su corazón encontraba razones para sonreír en medio de la tormenta. La habitación también empezó a reflejar ese cambio. Valeria la decoró con pequeños detalles que le recordaban la esperanza. Una planta junto a la ventana, fotografías de momentos felices, un cuadro con frases de aliento. Cada elemento era un recordatorio de que había belleza en medio de la oscuridad, de que podía elegir rodearse de señales de vida, en lugar de hundirse en recuerdos de dolor. No era un cambio superficial, era una declaración silenciosa de que quería vivir de otra manera. Con el paso de las noches, el insomnio comenzó a ceder. No siempre dormía profundamente, pero cuando despertaba a mitad de la madrugada, ya no se desesperaba. En lugar de luchar contra el sueño, se quedaba en silencio, repitiendo una oración sencilla: «Estoy en tus manos». Y poco a poco, volvía a cerrar los ojos con confianza. Esa frase se convirtió en su ancla, en la llave que abría la puerta al descanso. Aprendió que dormir era también un acto de fe, una forma de reconocer que no tenía que estar despierta vigilando todo, porque había alguien que velaba por ella. Un domingo en la tarde, mientras organizaba su armario, encontró una caja guardada en el fondo. Era una caja antigua llena de cartas, fotografías y objetos que había acumulado en los años con Daniel. Al abrirla, el corazón se le encogió. Allí estaban los recuerdos de una historia que había terminado en traición, pero que también había tenido momentos de ternura y promesas. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Por un instante, sintió el impulso de guardar la caja de nuevo y fingir que no existía, pero algo en su interior la detuvo. Esta vez no quería huir, esta vez quería soltar. Se arrodilló en el suelo con la caja abierta frente a ella. Tomó una de las fotografías, donde ambos sonreían como si el futuro estuviera garantizado. La miró largo rato y luego la dejó caer dentro de la caja con un suspiro. Lo mismo hizo con las cartas y los pequeños objetos. No se trataba de destruirlos ni de aferrarse a ellos. Era un acto simbólico de entrega, de reconocer que esa parte de su vida ya no la definía. Con voz temblorosa, dijo: «Todo esto también lo dejo en tus manos».
y cerró la caja con decisión. No sintió alivio inmediato, pero sí una paz profunda, como si hubiera liberado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Esa noche encendió la vela con un gesto solemne. Se sentó en la cama con la caja a un lado y abrió su libreta. Escribió con letra firme: «Estoy aprendiendo a descansar. Estoy aprendiendo a confiar». Y mientras lo hacía, sintió que el cuarto entero se llenaba de una presencia suave, envolvente, como si una brisa invisible acariciara cada rincón. No necesitaba ver para saberlo. No estaba sola. Cerró los ojos y repitió en silencio: «Gracias». Fue la palabra más sincera de todas las que había pronunciado en semanas. La voz volvió a hablarle desde lo profundo. «Lo que sueltas en mis manos nunca se pierde». Valeria sonrió entre lágrimas. Comprendía que cada entrega, cada carga depositada, cada recuerdo que dejaba atrás no era un desperdicio, sino una siembra. Lo que dejaba en esas manos no desaparecía, se transformaba. Y esa certeza le permitió descansar con una confianza que nunca antes había conocido. Se recostó y apagó la vela, dejando que la oscuridad llenara la habitación. Pero esta vez, la oscuridad ya no le daba miedo. Era solo el telón bajo el cual podía entregarse al descanso. Y mientras cerraba los ojos, supo que la verdadera batalla ya no estaba en dormir, sino en aprender a confiar. Y esa noche, por fin, eligió confiar. El amanecer llegó gris y silencioso. Valeria abrió los ojos antes de que sonara la alarma, con la extraña sensación de que el sueño había sido apenas una pausa breve en medio de un proceso mucho más profundo. Se quedó inmóvil, escuchando los sonidos de la ciudad despertando lentamente. Un perro ladraba a lo lejos, un motor arrancaba en la calle, y la lluvia de la noche todavía resbalaba por los techos. Se sentía envuelta en un silencio denso, como si el mundo le concediera unos minutos más para quedarse quieta, sin prisa. Se incorporó despacio y buscó la libreta en la mesa de noche. Al abrirla, se encontró con la última frase escrita la noche anterior: «Estoy aprendiendo a confiar». La leyó varias veces, como quien repite un juramento. No era solo un recordatorio, era también un desafío, porque confiar significaba soltar de verdad, y ella sabía que aún guardaba heridas escondidas, memorias que había enterrado demasiado profundo. Tal vez por eso, a pesar de todo lo que había avanzado, seguía sintiendo que había una parte de su alma cerrada, inaccesible incluso para sus propias oraciones. Se levantó, fue hasta la cocina y preparó un café fuerte. Mientras esperaba, apoyó las manos sobre la encimera y cerró los ojos. Entonces apareció, de golpe, el recuerdo que llevaba días rondándola. La voz de su madre gritando en la sala, el sonido de una puerta cerrándose con violencia, y su padre marchándose sin mirar atrás. Valeria era apenas una adolescente en aquel entonces, pero el impacto de esa noche nunca la abandonó. Recordaba el silencio posterior, la sensación de vacío que quedó flotando en la casa, y cómo, en medio de ese caos, ella sintió que debía ser fuerte para Lucía, para su madre, para todos. Nadie se lo pidió con palabras, pero la carga cayó sobre ella y nunca más la soltó. El café estaba listo, pero Valeria permaneció quieta, perdida en aquel recuerdo. Se dio cuenta de que gran parte de su miedo a la traición, de su necesidad de control, de su dificultad para descansar, venía de allí, de esa primera herida. Su padre no se había ido con otra mujer, no había mentido con palabras dulces como Daniel, pero la ausencia había sido una forma de abandono que dejó marcas invisibles. Y lo peor era que nunca lo habló en voz alta. Había guardado esa herida en lo más profundo, convencida de que no importaba, de que debía seguir adelante. Ahora entendía que ese silencio había crecido en ella como un árbol torcido, y que muchas de sus noches de insomnio eran ramas de esa misma raíz. Tomó la taza caliente entre las manos y se sentó en el suelo, junto a la ventana. Miró las gotas resbalar por el cristal y dejó que una lágrima escapara sin resistirse. Murmuró con voz temblorosa: «No sé cómo sanar esto». Y como tantas veces en las últimas noches, la voz respondió, suave, clara, imposible de ignorar: «No necesitas saber cómo, solo entrégamelo». Valeria cerró los ojos con fuerza, como si esa respuesta desarmara todas sus defensas. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no quiso contenerlo. Se dejó llorar, en silencio,
con el café olvidado sobre el suelo, mientras repetía en un susurro apenas audible: «Te lo entrego, te lo entrego». El llanto duró largo rato, pero no fue un llanto vacío. Cada lágrima parecía arrancar un trozo de peso acumulado durante años. Cuando por fin pudo respirar con calma, escribió en la libreta lo que había recordado. «Mi padre se fue. Nunca lo dije, nunca lo lloré. Hoy lo pongo en tus manos». Esas palabras la hicieron temblar, como si al plasmarlas en el papel reconociera por primera vez la verdad. Era doloroso, pero también liberador. A lo largo del día ese recuerdo siguió acompañándola. Mientras cocinaba, mientras barría la sala, mientras respondía correos, la figura de su padre volvía a aparecer, a veces con rabia, a veces con ternura, siempre con una pregunta latente. «¿Por qué me dejaste?». Esa pregunta nunca había sido pronunciada en voz alta, pero estaba incrustada en su corazón. Y esa tarde, mientras se recostaba en el sofá con la mirada fija en el techo, se atrevió a decirlo: «Papá, ¿por qué me dejaste?». La pregunta resonó en el aire vacío del departamento, sin esperar respuesta. Y en ese silencio cargado, la voz volvió a hablarle. «No todo abandono es para siempre. Yo estoy aquí». Valeria se cubrió el rostro con las manos y suspiró profundamente. Era extraño cómo aquella voz no borraba el dolor, pero lo transformaba. Le daba un sentido diferente, como si el abandono de su padre no fuera el final de la historia, como si hubiese alguien más dispuesto a llenar ese vacío con una presencia que nunca fallaría. Esa idea la desarmó por completo. Por primera vez en años, imaginó lo que significaría tener un padre que no se marcha, que no se cansa, que no promete en vano. Y esa imagen la llenó de ternura. Cuando cayó la noche, repitió su ritual de encender la vela y abrir la libreta. Escribió una carta dirigida a su padre, pero no para enviarla, sino para liberar lo que guardaba. La carta estaba llena de confesiones, la rabia que había sentido, el dolor de la ausencia, las veces en que se sintió sola y no se permitió llorar. Pero también había en ella palabras de perdón. No un perdón fácil ni automático, sino un proceso que apenas comenzaba. Al terminar, dobló la hoja y la colocó dentro de la caja que guardaba bajo la cama, junto a las otras entregas. Cerró los ojos y murmuró: «Ahora esto también es tuyo, Dios». Y al hacerlo, sintió que algo se quebraba y se reconstruía dentro de ella. Aquella noche, el sueño la sorprendió. No hubo pesadillas, no hubo sobresaltos. Soñó que estaba en una playa al amanecer, caminando descalza sobre la arena húmeda. A lo lejos veía una figura que la esperaba, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que no estaba sola. El sonido de las olas se mezclaba con un susurro constante. «No estás abandonada. Nunca lo estuviste». Al despertar, el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de esperanza. Tomó la libreta y escribió con letras grandes: «No estoy abandonada». Ese día salió a caminar por el parque cercano. Necesitaba aire fresco, necesitaba moverse después de tantas horas encerrada en la casa. Caminó despacio, observando a las familias que jugaban, a los niños corriendo, a las parejas compartiendo conversaciones. Hubo un momento en que sintió un nudo en el pecho, al ver a un padre cargar a su hija pequeña sobre los hombros. Por un instante, la tristeza intentó derribarla, pero recordó la frase que había escrito al amanecer y la repitió en silencio: «No estoy abandonada». Y entonces, como si el cielo le respondiera, sintió una calma suave recorrerla. Era como si alguien caminara a su lado, invisible, pero real. Regresó a casa con el corazón sereno. Encendió la vela al caer la tarde, abrió la libreta y escribió: «Hoy di un paso más. Hoy decidí que mi historia no termina en el abandono. Hoy aprendí que puedo descansar incluso con cicatrices». Cerró la libreta y apagó la luz, permitiendo que la habitación quedara en penumbra. El silencio se volvió compañía, y Valeria sonrió al comprender que el lugar que antes era cárcel de insomnio, ahora era su santuario de confianza. Se recostó en la cama, respiró hondo y susurró: «Estoy lista para dormir en paz». Y la voz respondió, tan suave como siempre: «Yo velo por ti». Cerró los ojos y se entregó al descanso con la certeza de que cada noche la llevaba un paso más cerca de la sanidad que tanto necesitaba. El sonido del teléfono irrumpió en la quietud de la madrugada como un relámpago inesperado. Valeria abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado, y durante unos segundos
No supo si era parte de un sueño o si realmente alguien la estaba llamando. La pantalla iluminó la habitación y el nombre apareció con una claridad que la dejó paralizada. Lucía. Sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo entero. Hacía meses que no veía ese nombre en su celular, meses en que el silencio había sido la única respuesta a la distancia que se había levantado entre ellas. La respiración se le entrecortó. Por un instante pensó en no contestar, en dejar que la llamada se perdiera, en refugiarse de nuevo en el muro de orgullo y miedo que había levantado. Pero algo más fuerte la impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. El clic del contacto sonó como un disparo que abría una puerta sellada demasiado tiempo. Lucía. La voz de Valeria salió temblorosa, apenas un susurro. Al otro lado, no hubo respuesta inmediata, solo el sonido entrecortado de alguien que respiraba con dificultad. Luego, un sollozo ahogado. Ese llanto bastó para romper cualquier resistencia que Valeria hubiera querido sostener. Era su hermana, su sangre, y estaba herida. Valeria. La voz de Lucía llegó quebrada, cargada de cansancio y desesperación. No sabía a quién más llamar. El corazón de Valeria se apretó con fuerza. Cerró los ojos un instante y recordó cada palabra amarga de su última discusión. Los gritos, los reproches, las acusaciones que habían dejado cicatrices profundas. Recordó la promesa silenciosa de no volver a buscarla, de no permitir que el dolor siguiera creciendo. Y sin embargo, allí estaba, sosteniendo el teléfono contra su oído, sintiendo que ninguna de esas barreras importaba en ese momento. «Estoy aquí», dijo al fin, con una firmeza que no sentía pero que sabía que Lucía necesitaba escuchar. «Dime qué pasa». Hubo un silencio breve, interrumpido por más sollozos. Lucía tardó en encontrar las palabras. «Me siento perdida», logró decir, con la voz rota. «Daniel». El nombre golpeó a Valeria como una daga. Daniel me mintió. El mundo de Valeria se detuvo en ese instante. El aire se volvió denso, como si de pronto le faltara oxígeno. Daniel. Ese nombre aún tenía el poder de abrir las heridas más profundas de su historia, y ahora aparecía ligado a su hermana. Se quedó inmóvil, con el teléfono temblando en su mano, mientras una mezcla de rabia, dolor y confusión la atravesaba. ¿Qué tiene que ver Daniel contigo?», preguntó con un hilo de voz, aunque en su interior ya intuía la respuesta. Lucía guardó silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Y luego, entre lágrimas, confesó: «Estuve con él. Lo sé, no tiene perdón, pero no podía seguir callando. Todo lo que pasó fue un error. Yo también fui traicionada, Valeria». Las palabras se clavaron como cuchillas. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo el dolor que había trabajado para soltar, todo lo que había entregado en sus noches de oración, volvía con una fuerza devastadora. Daniel no solo la había traicionado a ella, también había envenenado la relación más sagrada que tenía, la de su hermana. Se llevó la mano al pecho, intentando controlar la respiración. La habitación parecía girar a su alrededor. Por un instante pensó en colgar, en escapar de ese golpe, en negarse a escuchar más. Pero la voz débil de Lucía la detuvo. «No me odies, por favor», suplicó. «Sé que no lo merezco, pero estoy destruida. Daniel me prometió cosas que nunca cumplió. Me utilizó y me dejó rota. Y yo solo pensé en ti después, cuando ya era demasiado tarde». Valeria cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Su cuerpo temblaba, dividido entre el dolor y el amor, entre la herida y la compasión. Nunca había imaginado un golpe tan cruel. Nunca había pensado que la traición podría llegar por dos caminos al mismo tiempo. Y sin embargo, en medio del caos, escuchó esa voz que ya conocía, la que tantas noches había venido a rescatarla. «Perdona, aunque no entiendas». «No sé si puedo», susurró Valeria, más para sí misma que para su hermana. Lucía sollozaba al otro lado, esperando una respuesta. Valeria respiró hondo, intentando encontrar fuerzas en lo más profundo. No quería mentir, no quería fingir que estaba lista para sanar algo tan grande, pero tampoco podía dejar que su hermana se hundiera sola. «Lucía, escucha», dijo al fin, con voz quebrada. «No voy a decirte que todo está bien, porque no lo está. Me duele más de lo que puedo explicar, pero no voy a colgarte. Estoy aquí, al otro lado,
un suspiro tembloroso. «Gracias», dijo Lucía entre lágrimas. Valeria se quedó en silencio, con el teléfono pegado al oído, escuchando la respiración de su hermana. La rabia seguía allí. El dolor seguía abierto, pero en medio de todo había tomado una decisión: no abandonarla. Aunque no supiera cómo seguir, aunque su propio corazón estuviera desgarrado, eligió quedarse. La conversación duró poco más. Lucía habló de su confusión, de cómo Daniel había jugado con ella, de la vergüenza y la culpa que la atormentaban. Valeria escuchó, con lágrimas silenciosas, sin encontrar respuestas, pero con una certeza: algo más grande que su fuerza personal debía sostenerlas a ambas. Cuando la llamada terminó, Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se dejó caer en la cama, agotada. Se cubrió el rostro con las manos y lloró hasta quedarse sin aliento. No entendía cómo podía soportar tanto, no entendía por qué la vida le exigía una herida sobre otra. Y entonces, en medio de ese dolor, la voz volvió a hablar. «Lo que fue destruido, yo puedo restaurarlo». «No sé cómo, no sé si puedo creerlo», respondió Valeria entre sollozos. Pero la voz insistió: «No es tu fuerza la que hará el milagro, solo confía». La vela ardía débilmente en la mesa, y la luz temblorosa iluminaba su rostro marcado por lágrimas. Valeria respiró hondo, intentando aferrarse a esas palabras. Sabía que el camino sería largo, que el perdón no llegaría de la noche a la mañana. Pero también sabía que aquella llamada no había sido casual. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido en sus noches de rendición. Cerró los ojos y susurró con un hilo de voz: «Ayúdame a perdonar. Ayúdame a no soltar la mano de mi hermana». El cansancio la venció, y se quedó dormida con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si sujetara una promesa invisible. Afuera, la madrugada seguía avanzando, pero en su interior comenzaba a gestarse algo nuevo: la posibilidad de sanar, incluso en medio de la herida más profunda. La mañana siguiente llegó con un peso insoportable. Valeria despertó con los ojos hinchados, la garganta seca y el corazón desgarrado por la confesión de Lucía. Apenas podía creerlo. Daniel, el hombre que la había traicionado, también había sido el mismo que arrastró a su hermana en esa red de mentiras. Todo lo que había intentado entregar en las noches pasadas volvía a caer sobre ella con la fuerza de un río desbordado. No era solo dolor, era rabia, humillación, confusión. Se sentó en el borde de la cama con las manos apretadas en el regazo, los nudillos blancos de tanta tensión. Su respiración era corta, desordenada, como si el aire se negara a entrar con normalidad. No quería pensar en Daniel, pero su mente insistía en revivir cada detalle: su sonrisa, sus promesas, los gestos que alguna vez creyó auténticos. Y ahora, al imaginarlo con Lucía, el veneno se hacía más profundo. La tentación de odiar era fuerte, casi irresistible. Pero en medio de ese torbellino, Valeria recordó las palabras que había escuchado en la noche anterior. «Perdona, aunque no entiendas». Esa frase la persiguió todo el día, como una campana que no dejaba de sonar. Perdona. No era una orden vacía, era un desafío que la empujaba a elegir un camino diferente, aunque todo en su interior gritara lo contrario. Se levantó y fue hasta la cocina. El simple acto de preparar café le pareció una batalla. El agua hirviendo, el aroma intenso, el silencio del apartamento, todo se mezclaba con la sensación de que su vida había sido desgarrada de nuevo. Tomó la taza caliente, pero la dejó intacta sobre la mesa. No podía tragar, no podía obligar a su cuerpo a moverse con normalidad. En lugar de eso, apoyó la frente contra la mesa y dejó escapar un gemido de dolor. En ese instante, recordó una escena de su infancia. Tenía apenas 7 años cuando su madre le habló por primera vez del perdón. Habían discutido con una vecina por un asunto trivial, y Valeria, pequeña pero orgullosa, se negó a pedir disculpas. «Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien», le dijo su madre con paciencia. «Significa que tú eliges no vivir atada a eso». Esa frase volvió a su memoria con fuerza, como si el eco del pasado le recordara que el perdón no era un regalo para el culpable, sino una puerta hacia su propia libertad. El día avanzó lento, lleno de sombras. Cada tarea doméstica era una excusa para distraerse, pero ninguna lograba calmarla. Limpiaba, ordenaba, revisaba cajones,
y aún así, los pensamientos regresaban con violencia. Por la tarde tomó su libreta y escribió en letras grandes: «No quiero perdonar». Lo repitió varias veces, como una confesión cruda, y debajo, casi sin pensarlo, escribió: «Pero necesito hacerlo». Al ver ambas frases en la misma página, comprendió que estaba dividida, que su corazón y su voluntad marchaban en direcciones opuestas. Esa noche encendió la vela como siempre, pero la oración le resultó imposible. Las palabras no salían, los labios temblaban, la mente estaba llena de ruido. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, y entre lágrimas, dijo lo único que podía: «No puedo sola. Ayúdame a perdonar». Fue un clamor sincero, un grito desde lo más profundo de su alma. Y entonces, en medio de ese desahogo, la voz regresó: «No es tu perdón, es el mío a través de ti. Déjame amar en tu lugar». Valeria sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Esa idea la desarmó. ¿Podía ser que el perdón no dependiera únicamente de su fuerza? ¿Podía permitir que algo más grande que ella fluyera a través de su corazón herido? No entendía cómo funcionaba, pero esas palabras sembraron una semilla. Tal vez no debía esperar a sentirse lista. Tal vez debía abrirse a la posibilidad de perdonar aún en medio del dolor. Los días siguientes fueron un campo de batalla. Lucía la llamó de nuevo, esta vez con voz más serena, intentando explicarle su arrepentimiento. Valeria escuchó, pero cada palabra removía la herida. Algunas veces respondía con monosílabos, otras con silencio. No quería rechazarla, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Después de cada llamada, se encerraba en su cuarto y lloraba, y entre lágrimas repetía la misma oración: «Enséñame a perdonar». Una tarde, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, vio a una anciana sentada en un banco, alimentando a las palomas. Había en su rostro arrugas profundas, pero también una paz serena, una calma que se transmitía en cada gesto. Valeria se sentó a pocos metros observándola. La anciana la miró y sonrió con ternura. Sin saber por qué, Valeria sintió la necesidad de hablarle. Se acercó y, casi sin darse cuenta, comenzó a contarle parte de lo que vivía, sin dar nombres, sin entrar en detalles, pero confesando la herida. La mujer la escuchó en silencio, con los ojos fijos en ella. Cuando Valeria terminó, la anciana tomó su mano con suavidad y dijo: «El perdón no es un sentimiento que llega de repente, es una decisión que tomas cada día, y un día descubrirás que ya no duele tanto. No lo hagas por ellos, hazlo por ti». Esas palabras, tan simples, se grabaron en la mente de Valeria como un faro en medio de la tormenta. Esa noche volvió a su habitación con una determinación nueva. Abrió la libreta y escribió: «Hoy decido perdonar, aunque no lo sienta. Hoy comienzo el camino». Y mientras lo hacía, la voz le susurró: «Esa decisión basta. Yo haré el resto». Las semanas avanzaron. El dolor seguía allí, pero ya no la dominaba de la misma manera. Cada vez que pensaba en Daniel, repetía en silencio: «Lo dejo en tus manos». Cada vez que recordaba a Lucía, añadía: «No quiero odiarla». Fue un proceso lento, a veces frustrante, lleno de recaídas. Pero poco a poco, el peso comenzó a disminuir. No era un alivio mágico, era un alivio construido paso a paso, oración tras oración, decisión tras decisión. Un día, sin planearlo, se encontró escribiendo en su libreta una frase que la sorprendió: «Estoy aprendiendo a amar de nuevo». Se quedó mirando esas palabras con lágrimas en los ojos. No sabía en qué momento habían brotado de su corazón, pero allí estaban, testigos de que algo se estaba transformando dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se miró en el espejo y no vio solo dolor. Vio una mujer en proceso, una mujer que había atravesado traiciones y heridas, pero que aún tenía la capacidad de levantarse. El reflejo le devolvió una mirada cansada. Sí, pero también firme. Sonrió con timidez y susurró: «No estoy vencida». Esa noche encendió la vela y, en lugar de pedir fuerzas para perdonar, simplemente agradeció. Agradeció la voz que nunca la dejó sola, las lágrimas que habían limpiado su corazón, la paciencia que la sostenía día tras día. Se acostó con un suspiro profundo y antes de cerrar los ojos dijo en voz baja: «Perdono. Aunque duela, perdono». El sueño la envolvió con suavidad
y en sus sueños volvió a ver la playa. Esta vez la figura a lo lejos se acercaba. No podía distinguir el rostro, pero sentía un amor tan profundo que el dolor de sus heridas parecía desvanecerse. La figura extendió una mano, y Valeria, con lágrimas en los ojos, se atrevió a tomarla. Al hacerlo, sintió una paz indescriptible, una certeza de que el camino hacia la libertad estaba apenas comenzando. El timbre sonó en la tarde más inesperada, rompiendo la calma que Valeria había logrado construir con tanto esfuerzo. Había pasado el día en silencio, entre lecturas, música suave y anotaciones en su libreta, cuando aquel sonido metálico la obligó a levantarse del sofá con el corazón acelerado. No esperaba a nadie. La sensación fue inmediata. Un presentimiento extraño, como si detrás de esa puerta se escondiera algo que pondría a prueba lo que había empezado a sanar. Caminó hacia la entrada con pasos lentos, cada movimiento cargado de dudas. Al abrir, la realidad la golpeó con la fuerza de un vendaval. Allí estaba Daniel, de pie, con el mismo rostro que alguna vez la había deslumbrado, aunque ahora marcado por el cansancio y la culpa. Llevaba los hombros caídos y la mirada baja, como si la vergüenza lo aplastara. «Valeria». Su voz salió débil, casi un murmullo. El cuerpo de ella se tensó de inmediato. Sintió cómo su corazón empezaba a latir con violencia, cómo el aire se espesaba en su garganta. Durante unos segundos no pudo pronunciar palabra. El pasado se agolpó en su mente. Las promesas incumplidas, la traición descubierta, la confesión dolorosa de Lucía. Todo volvió de golpe, como si las heridas recién hubieran sido abiertas. «No deberías estar aquí», dijo finalmente, con un tono más firme del que creía tener. Daniel alzó la vista. Sus ojos, enrojecidos, buscaban desesperados un resquicio en los de ella. «Lo sé, pero no podía seguir callando. Tenía que verte, aunque fuera solo una vez más». Valeria quiso cerrar la puerta en ese mismo instante, pero algo en su interior la detuvo. Una lucha feroz se libraba dentro de ella. El deseo de protegerse y la extraña certeza de que aquella visita era parte del camino que había empezado. Respiró hondo, y sin invitarlo realmente, dio un paso atrás. Daniel lo entendió como un permiso, y entró en el departamento. El silencio que los envolvió fue denso, casi insoportable. Valeria cruzó los brazos buscando resguardarse, mientras Daniel permanecía de pie, torpe, sin saber dónde apoyarse. «No tienes nada que decir que pueda cambiar lo que hiciste», dijo ella, con voz quebrada pero firme. Daniel asintió despacio. «Lo sé», repitió. «No vengo a justificarme. Solo necesito pedirte perdón». Valeria sintió que la rabia se encendía en su pecho. Las palabras sonaban demasiado fáciles, demasiado ligeras para el peso del dolor que cargaba. «¿Perdón?», repitió, conteniendo las lágrimas. «¿Crees que basta con eso? ¿Que puedes venir aquí, después de destruir lo que más amaba, y decirlo como si nada?» Daniel cerró los ojos y apretó los puños. «No espero que me perdones», dijo, con voz ronca. «Solo quiero que sepas que lo que hice fue un error, que estoy destrozado por dentro. No busco excusas. Lucía y tú merecían algo mejor». El nombre de su hermana resonó como un eco doloroso en la sala. Valeria lo sintió como un golpe directo al pecho. «No tienes derecho a nombrarla», respondió, casi en un susurro cargado de furia. Daniel bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. El silencio volvió a reinar, pero esta vez Valeria no pudo ignorar la voz que, desde lo más profundo, se abrió paso entre sus pensamientos. «Lo que entregaste en mis manos, entrégalo también ahora. Perdona». Se mordió los labios, temblando. Una parte de ella quería obedecer, quería dejar que esa promesa se hiciera real. Pero otra parte, más fuerte, gritaba que era imposible, que el dolor era demasiado. Se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr sin control. «No puedo», susurró, más para sí misma que para Daniel. «No puedo hacerlo». Daniel dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la tensión en su cuerpo. «No me odies más de lo que ya me odio yo», dijo, con voz apagada. «Solo vine a decir la verdad, a mirarte a los ojos y reconocer mi culpa». Valeria respiraba agitadamente. La voz insistió. «No es tu perdón, es el mío a través de ti. Déjame obrar». Con el corazón desbordado, Valeria levantó la mirada. Vio a Daniel allí, frágil,
diferente al hombre arrogante que alguna vez creyó conocer. Por un instante, más allá de la rabia, percibió la miseria de un ser humano roto, y algo se quebró dentro de ella. «No sé si puedo perdonarte de verdad», dijo, con la voz rota, «pero decido no odiarte más». Daniel la miró sorprendido, como si esas palabras fueran más de lo que esperaba. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Gracias», susurró. «No merezco nada de lo que dijiste, pero gracias». Se quedaron en silencio largo rato. Valeria sentía que el dolor seguía allí, pero ya no con el mismo veneno. Había tomado una decisión, pequeña pero real, que comenzaba a liberar su corazón. No era un final feliz, no era un cierre inmediato. Era apenas el primer paso de un camino difícil. Daniel se despidió sin más palabras. Salió del departamento con la misma torpeza con la que había llegado. Al cerrar la puerta, Valeria apoyó la frente contra la madera y dejó que un sollozo la sacudiera. No era alivio completo, pero sí una semilla de paz que empezaba a germinar. Fue hasta su cuarto, encendió la vela y abrió la libreta. Escribió con mano temblorosa: «Hoy elegí no odiar», y mientras las lágrimas caían sobre el papel, escuchó la voz con claridad: «Esa elección basta. Yo haré lo demás». Se arrodilló junto a la cama y se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera atravesado un abismo. Sabía que aún quedaban cicatrices, que el dolor seguiría visitándola, pero también comprendía que algo había cambiado para siempre. Había dado un paso hacia la libertad, un paso que no habría podido dar sin la fuerza que no era suya. Esa noche, al recostarse, recordó la playa de sus sueños. Esta vez la figura extendía ambas manos hacia ella, y Valeria, entre lágrimas, se atrevió a correr hacia ese abrazo invisible. Al hacerlo, sintió que un peso caía de sus hombros. La paz, aunque frágil, comenzaba a echar raíces. El amanecer trajo un silencio distinto, cargado de un eco invisible. Valeria despertó con los ojos pesados, la mente aún agitada por la visita de Daniel la noche anterior. Durante horas había revivido cada palabra, cada gesto, cada mirada rota. No podía negar que algo había cambiado en su interior. La rabia ya no la consumía como antes, pero eso no significaba que el dolor hubiera desaparecido. Era un alivio incompleto, como un vendaje recién puesto sobre una herida todavía abierta. Se levantó despacio y fue hasta la cocina. El simple acto de encender la cafetera se sintió como una manera de recuperar el control sobre lo cotidiano. Mientras el aroma del café llenaba el aire, apoyó las manos sobre la encimera y cerró los ojos. Las lágrimas brotaron de nuevo, silenciosas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una mezcla extraña de cansancio y gratitud. Se sorprendió a sí misma murmurando: «Gracias porque me diste fuerza para no odiar». Con la taza caliente entre las manos, caminó hacia la ventana. Afuera, el día se abría paso lentamente, y la luz suave iluminaba la calle mojada por la lluvia nocturna. Valeria observó a las personas apresuradas, cada una cargando su propia historia invisible, y pensó que tal vez, de alguna manera, todos necesitaban aprender a soltar algo. A media mañana, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, el teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla le provocó un estremecimiento inmediato. Lucía. El corazón de Valeria latió con fuerza. Recordó la llamada anterior, la confesión, el dolor compartido. Tragó saliva y contestó. «Hola», dijo, con voz baja. «Valeria». La voz de Lucía sonaba insegura, temblorosa. «Sé que no merezco pedirlo, pero ¿podemos vernos?». El silencio que siguió pesó como una losa. Valeria se mordió los labios, luchando con la respuesta. La herida aún dolía, y la idea de tenerla frente a frente la aterraba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que esa conversación era inevitable, que tarde o temprano tendría que abrir esa puerta. «De acuerdo», respondió al fin, casi en un susurro. «Esta tarde». Colgó y se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas. Sintió que acababa de aceptar un desafío que podría romperla por completo o terminar de liberarla. Las horas previas al encuentro fueron interminables. Valeria caminaba de un lado a otro por el apartamento, sin poder concentrarse en nada. Encendía la vela, escribía frases inconexas en su libreta, respiraba profundo como intentando contener una tormenta.
En su mente se mezclaban recuerdos de infancia con escenas recientes. Las dos niñas jugando juntas en el patio, compartiendo secretos bajo las sábanas, riendo hasta quedarse sin aliento. Y luego, las discusiones, las palabras hirientes, la traición que había puesto un muro de hielo entre ellas. Por la tarde, al escuchar el timbre, el corazón de Valeria casi se detuvo. Caminó hacia la puerta con pasos inseguros. Cuando la abrió, se encontró con Lucía, de pie, con los ojos rojos y el rostro marcado por la culpa. Vestía sencillo, sin maquillaje, como si quisiera presentarse tal cual, sin máscaras. «Hola», dijo Lucía, apenas audible. Valeria asintió en silencio y se hizo a un lado para dejarla pasar. El departamento se llenó de una tensión densa, un aire pesado que parecía cortar la respiración. Lucía se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas, nerviosa, mientras Valeria permanecía de pie, sin saber cómo empezar. «No sé por dónde hacerlo», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «Solo quiero decirte que lo siento. No hay excusa para lo que pasó. Me equivoqué, y no solo te herí a ti, también me herí a mí misma». Valeria la miró fijamente. El corazón le dolía con cada palabra, pero también reconocía la sinceridad en la voz de su hermana. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus propios ojos. «Lucía», dijo con voz entrecortada. «¿Por qué?» Lucía bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Estaba vacía», confesó. «Buscaba algo que llenara ese vacío y me aferré a lo primero que encontré. Daniel supo cómo engañarme. Pensé que me entendía, que me veía de una manera en que nadie más lo hacía. Pero todo fue mentira. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Y entonces comprendí lo que te había hecho, y me odié». Las lágrimas corrieron libres por las mejillas de Valeria. Había esperado muchas veces una explicación, pero escucharla en voz alta era más duro de lo que imaginaba. Sintió rabia, sí, pero también un dolor profundo por la fragilidad de su hermana, por el vacío que ambas compartían y que las había llevado a ese lugar. Se sentó frente a ella, con las manos temblorosas. «Me destrozaste», dijo, sin rodeos. «Tú eras lo único que tenía seguro, lo único que nunca pensé que me fallaría. Y cuando supe lo que pasó, sentí que todo se derrumbaba». Lucía levantó la mirada, con los ojos inundados de lágrimas. «Lo sé», susurró, «y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que te amo, aunque lo haya demostrado de la peor manera». El silencio que siguió fue largo, lleno de respiraciones entrecortadas y lágrimas contenidas. Valeria sentía la lucha dentro de sí, el peso del rencor enfrentándose a la voz insistente de lo que había aprendido en sus noches más oscuras. El perdón no era una emoción repentina, sino una decisión constante. Se inclinó hacia adelante y, con un gesto vacilante, tomó la mano de Lucía. Sus dedos temblaban, pero no la soltó. «No sé cómo seguir adelante», dijo Valeria, con sinceridad. «No sé cómo borrar lo que pasó, pero no quiero perderte». Lucía la miró con sorpresa, y de sus labios escapó un sollozo. «¿De verdad?» Valeria asintió, las lágrimas corriendo sin control. «No te digo que ya te perdoné del todo. No es tan fácil, pero quiero intentarlo, porque eres mi hermana, y aunque me duela, no quiero que esta herida nos destruya para siempre». Lucía apretó su mano con fuerza y se inclinó para abrazarla. Fue un abrazo torpe, cargado de lágrimas y temblores, pero real. En ese contacto, Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. El muro que había separado sus corazones empezaba a resquebrajarse. Ambas lloraron en silencio, aferradas como cuando eran niñas, como si ese abrazo fuera el salvavidas en medio de un mar tempestuoso. Valeria escuchó de nuevo la voz, clara, serena, envolvente. Lo que parecía imposible, yo lo hago posible. Cuando por fin se separaron, el aire en la sala parecía más ligero. No todo estaba resuelto. Las heridas seguían ahí, pero habían dado un primer paso. Y ese paso era suficiente. Lucía se quedó un rato más, hablando de sus propios miedos, de cómo había caído en la trampa de Daniel, de su arrepentimiento. Valeria la escuchó con el corazón abierto, a ratos todavía dolido, pero ya no endurecido. Cada palabra era un ladrillo más que retiraban del muro que las había separado. Al despedirse, se abrazaron de nuevo,
Valeria cerró la puerta con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de desesperación, sino de esperanza. Fue hasta su habitación, encendió la vela y escribió en su libreta: «Hoy abracé a mi hermana. Hoy comencé a sanar con ella». Luego cerró los ojos y susurró: «Gracias porque me enseñaste que el amor es más fuerte que la traición». Y esa noche, mientras se recostaba en la cama, sintió una paz distinta. El dolor no había desaparecido, pero ya no gobernaba su corazón. En su lugar había un camino nuevo, lleno de incertidumbres, pero también de promesas. El día después del reencuentro con Lucía amaneció envuelto en un aire distinto. Valeria abrió los ojos con la sensación de haber dormido en un terreno nuevo, desconocido pero menos hostil. El recuerdo del abrazo con su hermana seguía latiendo en su piel, como una huella cálida que no se borraba. Se incorporó lentamente, con el corazón lleno de una mezcla de calma y cansancio. No todo estaba resuelto, lo sabía, pero algo había cambiado. La distancia ya no gobernaba entre ellas. Se levantó y fue hasta la cocina, donde el olor del café recién preparado le dio una bienvenida sencilla pero reconfortante. Mientras lo bebía, apoyada en la mesa, pensó en lo extraño que era sentir esperanza en medio de tantas cicatrices. Sonrió con timidez al recordar las lágrimas compartidas con Lucía, y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás sí era posible reconstruir algo de lo que había sido destruido. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Era Lucía. El simple hecho de ver su nombre ya no la hacía temblar de miedo, sino que le provocaba un sobresalto cargado de ternura. Contestó de inmediato. «¿Dormiste bien?», preguntó Valeria intentando sonar tranquila. «Mejor que en meses», respondió Lucía con un suspiro. «Todavía me cuesta creer que ayer nos abrazamos». Ambas rieron suavemente, una risa frágil pero sincera, como si estuvieran aprendiendo a hablar un idioma olvidado. «Quiero proponerte algo», dijo Lucía, con cierta cautela. «¿Podemos vernos más seguido? No quiero que lo de ayer sea un momento aislado. Necesito estar cerca de ti, y creo que tú también lo necesitas». Valeria se quedó en silencio unos segundos. Sentía el impulso de protegerse, de no abrirse demasiado rápido, pero al mismo tiempo comprendía que aquella era la oportunidad de caminar juntas hacia la sanidad. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero vayamos despacio. Esto todavía duele». «Lo sé», respondió Lucía. «Prometo paciencia». Durante los días siguientes, comenzaron a encontrarse en cafés sencillos, en parques, incluso en la casa de su madre, como si poco a poco estuvieran recuperando un territorio perdido. Hablaban durante horas, a veces de recuerdos felices, otras de heridas difíciles de nombrar. Valeria descubrió que compartir con Lucía no borraba el dolor, pero lo hacía más llevadero. Era como si repartir el peso lo volviera menos asfixiante. Una tarde, sentadas en un banco del parque, Lucía tomó la iniciativa de hablar del tema que hasta entonces habían bordeado con cuidado. «Valeria», dijo, con voz temblorosa, «sé que no es fácil, pero tenemos que hablar de Daniel». El nombre resonó en el aire como un trueno. Valeria sintió que su estómago se contraía y el corazón aceleraba de inmediato. Se quedó mirando el suelo, incapaz de responder. «No quiero que su nombre siga siendo una cadena», continuó Lucía. «Nos hizo daño a las dos. Nos engañó, nos dividió. Sembró veneno en lo que más amábamos. Y yo lo permití». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. «Lo que me duele», siguió, «es que le di un lugar que nunca debió tener. Permití que ocupara un espacio que era de nosotras, de nuestra confianza. Y me arrepiento tanto». Valeria la escuchaba en silencio, luchando con las imágenes que ese nombre despertaba. Una parte de ella quería huir de esa conversación, cerrar los oídos, fingir que el pasado no existía. Pero otra parte, la que había aprendido a enfrentar la verdad en noches de insomnio, sabía que era necesario. «Sí», dijo, finalmente, con voz baja, «nos destruyó, pero también nosotras debemos decidir qué hacemos con lo que quedó». Lucía la miró con ojos llenos de lágrimas y esperanza. «¿Podremos salir de esto juntas?». Valeria respiró hondo. La respuesta no era sencilla, pero al mirar a su hermana, recordó la voz que la había acompañado en los momentos más oscuros. «No es tu fuerza la que te sostiene». «Lo intentaremos», dijo al fin, tomando la mano de Lucía. «Y aunque nos cueste, no estamos solas».
Ese gesto, tan sencillo, se convirtió en un pacto silencioso. No sabían cuánto tardaría el proceso, ni cuántas veces el dolor volvería a sacudirlas, pero decidieron caminar unidas. En los días posteriores, Valeria comenzó a sentir que algo en ella se fortalecía. La relación con Lucía no era una cura instantánea, pero sí un recordatorio de que el amor podía renacer incluso en medio de las ruinas. Cada encuentro, cada conversación, cada abrazo, se volvía un ladrillo nuevo en la reconstrucción de su vínculo. Una noche, después de volver de una cena con Lucía, Valeria encendió la vela en su habitación y escribió en su libreta: «Hoy reímos juntas. Hoy hablamos de nosotras sin miedo, y entendí que lo que parecía imposible está comenzando a suceder». Se arrodilló junto a la cama y murmuró: «Gracias porque no nos soltaste. Gracias porque nos das la oportunidad de empezar otra vez». Mientras oraba, recordó de nuevo la playa de sus sueños. Esta vez, en la arena no estaba sola. A su lado caminaba Lucía, y ambas corrían hacia aquella figura que las esperaba con los brazos abiertos. Despertó con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de esperanza. Poco a poco, el dolor de Daniel empezó a convertirse en una sombra menos densa. Ya no ocupaba cada pensamiento. Ya no gobernaba cada emoción. Era un recuerdo doloroso, sí, pero uno que estaba perdiendo su poder. Valeria comprendió que no se trataba de olvidar, sino de aprender a mirar ese pasado, sin que la destruyera. Un fin de semana, mientras estaban juntas en la casa de su madre, Lucía llevó un sobre. Lo dejó sobre la mesa y lo miró con nerviosismo. «Aquí están todas las cartas que Daniel me escribió», dijo. «No quiero guardarlas más. Me hacen daño». Valeria miró el sobre como si fuera un objeto contaminado. Sentía el impulso de rechazarlo, de huir de nuevo. Pero Lucía la tomó de la mano. «Quiero que lo quememos juntas, que lo soltemos de una vez». Esa tarde, en el patio, encendieron una pequeña fogata improvisada. Valeria observaba cómo cada hoja se convertía en cenizas, cómo las palabras que alguna vez tuvieron poder se deshacían en humo. Mientras las llamas consumían los restos, ambas permanecieron de pie, tomadas de la mano, en silencio reverente. Valeria sintió un alivio extraño, una ligereza que no esperaba. Cuando el fuego se apagó, escribió mentalmente una frase que luego anotó en su libreta: «Hoy lo que me destruyó se convirtió en cenizas». Esa noche durmió profundamente, con el corazón más liviano. El fuego de aquella tarde aún ardía en la memoria de Valeria. Cada chispa que había devorado las cartas de Daniel parecía haber quemado también un fragmento del veneno que había marcado su historia. Esa noche había dormido más profundamente que en mucho tiempo, sin las pesadillas que solían perseguirla. Al despertar, sintió que algo se había movido dentro de ella, como si hubiera espacio nuevo en su corazón para la esperanza. Sin embargo, la libertad recién alcanzada no estaba completa. Había un peso silencioso que aún la acompañaba: el miedo al futuro. Por mucho que había avanzado junto a Lucía, por mucho que las cenizas del pasado estuvieran dispersas, Valeria no sabía cómo construir una vida más allá del dolor. El perdón la había liberado en parte, sí, pero aún quedaba el desafío de atreverse a soñar, a confiar, a abrirse de nuevo a la posibilidad de ser feliz. Esa mañana, mientras preparaba café, pensó en lo irónico que era. Había pasado meses luchando contra el recuerdo de Daniel y contra la herida de su hermana, y ahora que esos muros empezaban a caer, lo que la detenía era la incertidumbre. Caminaba por el apartamento con la taza en la mano, repitiendo en silencio: «¿Y ahora qué?». Lucía la llamó poco después, con una voz distinta, más firme. «Valeria, estaba pensando, ¿y si viajamos unos días? No muy lejos, solo para respirar otro aire». La propuesta la sorprendió. «¿Viajar? Sí, creo que necesitamos un espacio diferente, algo que nos recuerde que la vida no terminó con lo que vivimos. Un lugar nuevo donde podamos empezar a soñar otra vez». Valeria dudó al principio. Parte de ella quería aceptar, pero otra parte se resistía. No estaba segura de estar lista para salir de la burbuja donde se había refugiado. Sin embargo, la idea quedó flotando, como una invitación que no podía ignorar. Pasaron varios días hasta que se decidió. Una tarde, mientras escribía en su libreta, las palabras brotaron sin pensarlo: «Quiero volver a ver el mar». Recordó la playa de sus sueños, la figura que siempre la esperaba al final,
el símbolo de paz y libertad que tantas veces había buscado. Al leer lo que había escrito, supo que la respuesta estaba allí. «Vamos al mar», le dijo a Lucía por teléfono esa noche. «Necesito verlo». El viaje fue sencillo, en un autobús que recorría kilómetros de carretera hasta llegar a la costa. Durante el trayecto, Valeria observaba el paisaje cambiar, los campos abiertos, las montañas lejanas, los pueblos pequeños que aparecían y desaparecían como escenas fugaces. Lucía se sentaba a su lado en silencio, respetando la calma que ambas necesitaban. Cuando finalmente llegaron, el sonido de las olas golpeando la orilla se convirtió en una melodía que parecía abrazarlas. Valeria respiró hondo, dejando que el aire salado llenara sus pulmones. El mar se extendía inmenso, brillante bajo el sol, y por un instante sintió que estaba dentro de uno de sus sueños. Caminaron descalzas por la arena húmeda. El agua fría acariciaba sus pies, y Valeria cerró los ojos, dejando que el viento despeinara su cabello. No necesitaba palabras. Era suficiente con estar allí, con sentir que la naturaleza misma le recordaba que todo seguía adelante, que nada se quedaba quieto. Lucía rompió el silencio al cabo de un rato. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y mamá nos traía a la playa? Siempre decías que el mar podía escuchar tus secretos». Valeria sonrió. «¿Y tú te reías de mí?» «Sí», respondió Lucía, con una risa suave. «Pero ahora entiendo lo que querías decir». Se sentaron juntas frente al horizonte, y Valeria dejó que las lágrimas corrieran, no de tristeza, sino de alivio. «El mar me recuerda que no estoy atrapada», dijo en voz baja, «que puedo soltar y dejar que la vida siga». Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Valeria, y ambas permanecieron en silencio, escuchando las olas. Esa noche, en la habitación sencilla del pequeño hostal donde se hospedaban, Valeria abrió su libreta y escribió: «Hoy volví al mar. Hoy recordé que todavía hay belleza más allá de las cicatrices». Se arrodilló junto a la cama y susurró: «Gracias porque me permites volver a soñar». Al cerrar los ojos, el sueño la llevó de nuevo a la playa. Esta vez, la figura que siempre había estado distante estaba más cerca que nunca. Extendía los brazos hacia ella y hacia Lucía, como si las esperara a ambas, y Valeria, con lágrimas en los ojos, corrió junto a su hermana hacia ese abrazo. Al despertar, sintió que ese sueño no era solo una ilusión, sino una promesa. Los días en la costa se convirtieron en un bálsamo. Caminaron largas horas por la orilla, rieron al recordar historias de la infancia, compartieron silencios que hablaban más que cualquier conversación. Valeria descubrió que la cercanía con su hermana ya no era una herida abierta, sino una oportunidad de reconstruir desde el amor. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer, Lucía le tomó la mano y dijo: «Gracias por darme otra oportunidad». Valeria la miró, con el rostro iluminado por los últimos rayos del sol. «Yo también la necesitaba». En ese instante comprendió que el futuro no tenía que estar marcado por las cicatrices del pasado. Había un camino nuevo, incierto, sí, pero lleno de posibilidades. Y lo más importante, no estaba sola. Cuando regresaron a la ciudad, Valeria sintió que llevaba dentro una luz distinta. El mar se había convertido en un recordatorio constante de que la vida fluía, de que nada permanecía roto para siempre. Esa noche, al encender la vela en su habitación, escribió en su libreta: «Hoy decidí mirar hacia adelante. El pasado ya no me encadena». Y mientras la llama titilaba suavemente, escuchó de nuevo la voz que la había acompañado en cada paso. Lo que parecía un final era solo el inicio de algo nuevo. Valeria cerró los ojos, con una sonrisa ligera en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. El regreso del viaje al mar dejó en Valeria una sensación de renovación, como si hubiera inhalado un aire nuevo que todavía la sostenía días después. Cada vez que cerraba los ojos podía recordar el sonido de las olas, la inmensidad del horizonte, la sensación de libertad que había sentido al correr con Lucía por la arena. Era un recuerdo que se había incrustado en su corazón como una promesa. La vida aún podía ofrecer belleza, aún después de la traición, aún después de las lágrimas. Sin embargo, volver a la rutina le mostró que la verdadera batalla no terminaba con un viaje, ni con un abrazo, ni con la quema de unas cartas. La vida diaria tenía su propio modo de probar la fortaleza de su corazón. Los mismos lugares,
los mismos silencios, incluso las personas en su trabajo parecían recordarle que aunque había sanado en parte, todavía quedaban huellas profundas que debía aprender a integrar en su camino. Una mañana, mientras caminaba rumbo a la oficina, se cruzó con un hombre que llevaba un perfume muy similar al de Daniel. El simple aroma la sacudió como un golpe inesperado. Por un instante, se sintió de nuevo en aquella historia rota, vulnerable, pequeña. El corazón se le aceleró y las manos comenzaron a sudar. Se detuvo, respiró hondo y recordó las palabras que había repetido tantas veces en sus noches de lucha. Lo dejo en tus manos. No fue fácil, pero continuó caminando. Comprendió que el pasado aún intentaba aparecer en formas sutiles, en detalles mínimos, en gestos cotidianos. Sin embargo, también comprendió que ahora tenía herramientas para enfrentarlo. No era la misma mujer que se había derrumbado semanas atrás. Por las tardes, se reunía con Lucía. Algunas veces cocinaban juntas en silencio, otras hablaban hasta la madrugada, y otras, simplemente, se sentaban en el sofá a mirar viejas fotografías de la infancia. Esos momentos se convirtieron en pilares que le recordaban que la reconciliación era un proceso constante, no un evento único. Cada palabra compartida, cada risa, cada recuerdo era un ladrillo más en la reconstrucción de su vínculo. Un sábado decidieron visitar a su madre, que había estado preocupada durante meses por la distancia entre sus hijas. Cuando las vio llegar juntas, con una complicidad renovada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que lo lograrían, dijo, abrazándolas con fuerza. El amor siempre es más fuerte. Valeria sintió un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras de su madre fue como recibir una confirmación de que todo el dolor no había sido en vano, que las lágrimas habían dado fruto. Esa noche, ya de regreso en casa, Valeria encendió la vela y escribió en su libreta: «Hoy mi madre nos abrazó a las dos. Hoy entendí que sanar no es solo mío, es también de quienes me rodean». El proceso, sin embargo, seguía lleno de altibajos. Algunas noches, las pesadillas regresaban. Soñaba con Daniel riéndose, con la traición repitiéndose una y otra vez. Se despertaba sudando, con el corazón agitado, y debía arrodillarse junto a la cama para recordar que esas imágenes ya no tenían poder sobre ella. Una y otra vez repetía: «Perdono, aunque duela. Perdono, porque me libera». En medio de esa lucha, Valeria comenzó a descubrir una nueva faceta en su interior: la capacidad de hablar con otras personas sobre lo que había vivido. Al principio fue difícil, casi imposible, pero poco a poco se atrevió a compartir fragmentos de su historia con amigas cercanas. Les habló del dolor, de la traición, del proceso de perdón, y se sorprendió al ver cómo esas palabras provocaban lágrimas y alivio en quienes la escuchaban. «Yo también pasé por algo parecido», le confesó una de ellas, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca pensé que podría perdonar, pero escucharte me da esperanza». Valeria comprendió entonces que su dolor, aunque no lo había elegido, podía convertirse en un puente para los demás. Esa noche, escribió en su libreta: «Mi herida puede ser también medicina». El eco de la voz volvió a resonar en su interior. Lo que entregas deja de ser tu carga y se convierte en semilla para otros. Con el paso de los días, comenzó a sentir menos miedo del futuro. Se descubrió imaginando proyectos nuevos, pequeños sueños que antes le parecían imposibles. Volvió a leer novelas que había abandonado, retomó la costumbre de pasear con un cuaderno para escribir pensamientos sueltos. La vida empezaba a recuperar colores que había olvidado. Un domingo, mientras paseaba por el parque con Lucía, se detuvo a observar a una pareja de ancianos caminando de la mano. Sonreían con calma, como quienes habían compartido décadas de vida, y aún encontraban alegría en lo sencillo. Valeria sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de deseo. No sabía si algún día podría volver a confiar en alguien de esa manera, pero lo que sí sabía era que no quería cerrar su corazón para siempre. «Algún día», murmuró en voz baja, «algún día quiero volver a amar sin miedo». Lucía la escuchó y le apretó suavemente la mano. «Ese día llegará, Valeria. No apresures nada. El amor sabe esperar». Las palabras de su hermana fueron como un bálsamo. No necesitaba tener todas las respuestas ahora. Lo importante era seguir caminando, paso a paso,
confiando en que la vida le mostraría el camino. Aquella noche, frente a la vela encendida, Valeria escribió: «Hoy decidí no tener miedo del futuro», y mientras escribía, sintió una paz profunda. Cerró los ojos y vio nuevamente la playa de sus sueños, pero esta vez estaba diferente. El sol iluminaba el horizonte, y en la arena había huellas que avanzaban junto a las suyas y las de Lucía. No estaba sola. Nunca lo había estado. Despertó con lágrimas suaves en los ojos y una sonrisa tímida en los labios. Era la confirmación de que, aunque el camino aún tuviera obstáculos, su corazón estaba aprendiendo a vivir en plenitud. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños milagros cotidianos: la risa que brotaba sin culpa, los paseos al atardecer, los mensajes de Lucía en medio de la jornada. Todo eso eran destellos de un futuro diferente, más luminoso que la oscuridad que había conocido. Una tarde, al revisar su libreta, Valeria se sorprendió de lo mucho que había escrito. Páginas y páginas de lágrimas, oraciones, confesiones y sueños. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había documentado todo su proceso de sanidad. Lo que había empezado como un desahogo en medio del dolor se había convertido en un testimonio vivo de que era posible salir de las ruinas. Al leer sus propias palabras, sintió un impulso fuerte. Tal vez algún día podría compartir esa historia completa con otros. Tal vez su voz, unida a sus heridas, podría dar esperanza a quienes aún estaban atrapados en el rencor o en la desesperación. Esa noche, antes de dormir, escribió una frase que la llenó de convicción: «Mi historia no es un final, es un comienzo». Y mientras la vela se apagaba lentamente, Valeria cerró los ojos con una sonrisa tranquila, consciente de que lo que la esperaba aún sería desafiante, pero también profundamente transformador. El comienzo de esa semana trajo consigo un aire distinto. Valeria ya no despertaba con el peso asfixiante de la desesperanza. Había aprendido a reconocer la fragilidad de sus pasos, pero también la firmeza que había crecido en su interior. Lo que antes parecía un cúmulo de ruinas se estaba transformando poco a poco en cimientos nuevos. Sin embargo, la vida no dejaría que llegara al final de su proceso sin probarla una vez más. Todo comenzó con un mensaje inesperado en su teléfono. No era de Lucía, ni de alguna amiga cercana, sino de un número que reconoció al instante: Daniel. Sintió un estremecimiento recorrerle la piel, como si cada palabra escrita cargara un eco del pasado. El mensaje era breve, casi tímido: «Me voy de la ciudad pronto. Quisiera despedirme. No pido nada más». Valeria se quedó mirando la pantalla con el corazón acelerado. Una oleada de pensamientos la invadió. Recordó la tarde en que él había aparecido en su puerta, su confesión entre lágrimas, su propio temblor al decidir no odiarlo más. Había sido un momento crucial, pero incompleto. Ahora, aquella invitación parecía abrir una nueva grieta en su corazón. Guardó silencio durante horas, sin responder. Caminaba de un lado a otro en su apartamento, con el teléfono en la mano, incapaz de decidir. Una parte de ella quería rechazarlo de inmediato, protegerse de cualquier nuevo dolor. Pero otra parte, más profunda, susurraba que tal vez necesitaba ese cierre definitivo. Al anochecer, encendió la vela y se arrodilló junto a la cama. «No sé qué hacer», susurró, con voz quebrada. «No quiero volver atrás, pero tampoco quiero dejar cabos sueltos». La voz que tantas veces la había sostenido respondió en lo más íntimo de su ser: «Lo que entregaste ayer, entrégalo hoy también. No temas». Con lágrimas en los ojos, Valeria comprendió que debía responder. Escribió un breve mensaje: «Podemos vernos», solo para cerrar lo que quedó pendiente. El encuentro se fijó para el día siguiente, en un café discreto lejos de los lugares que solían frecuentar. Cuando llegó, Daniel ya estaba allí, sentado junto a la ventana. Había algo distinto en su rostro, menos arrogancia, más cansancio, como si los días lo hubieran golpeado sin piedad. Al verla, se levantó torpemente, y Valeria notó la vulnerabilidad que lo envolvía. «Gracias por venir», dijo él, con voz baja. Valeria se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. El silencio inicial fue espeso, incómodo. Ambos evitaban mirarse directamente, como si las palabras se resistieran a salir. «No quise irme sin decirte esto», comenzó Daniel, con la mirada fija en su taza vacía.
Sé que no hay manera de reparar lo que hice, pero necesitaba que supieras que lo lamento de verdad. No busco tu perdón, aunque ya me diste más de lo que merecía aquella vez. Solo quiero que sepas que me arrepiento cada día. Valeria respiró hondo. Escuchar esas palabras no borraba nada, pero tampoco la destrozaba como antes. El tiempo, la reconciliación con Lucía, las noches de oración y lágrimas habían hecho su obra. Daniel, dijo, con voz serena, no puedo negar lo que pasó. Me heriste de una manera que nunca imaginé posible, pero también aprendí que no quiero vivir atada a ese dolor. Ya te solté en mi corazón, no para justificarte, sino para liberarme. Daniel levantó la mirada, sorprendido por la firmeza en sus palabras. No sé cómo lo lograste, dijo, con lágrimas contenidas. Yo no he podido perdonarme. Valeria lo observó en silencio. Por primera vez, lo vio no como al hombre que la traicionó, sino como a un ser humano roto, atrapado en sus propios errores. No es mi perdón el que necesitas, dijo suavemente. Es algo más grande que yo, y si lo buscas de verdad, lo encontrarás. Las lágrimas rodaron por el rostro de Daniel. Gracias por decírmelo. Quizá algún día encuentre esa paz. El silencio volvió a posarse sobre ellos, pero esta vez no era tan pesado. Valeria sentía que, en ese café, se cerraba un capítulo definitivo. Cuando se levantó para despedirse, Daniel extendió la mano. Ella dudó por un instante, pero luego la tomó, no con afecto ni con resentimiento, sino con la serenidad de alguien que finalmente se despide de una carga. Al salir a la calle, Valeria respiró hondo. El aire frío de la tarde le acarició el rostro, y por primera vez sintió que Daniel ya no tenía poder sobre ella. No era dueño de su historia, no era dueño de su corazón. Lo que alguna vez había sido una herida mortal ahora era solo una cicatriz que testificaba de su capacidad de sanar. Esa noche, en su habitación, encendió la vela y escribió: «Hoy me despedí de lo que me ató. Hoy soy libre». Mientras las lágrimas corrían por su rostro, la voz susurró en su interior: «Has aprendido que el perdón no es debilidad, sino fuerza. Has comprendido que tu herida no define tu futuro». Valeria cerró los ojos y se dejó llevar por esa certeza. Imaginó de nuevo la playa de sus sueños. Esta vez, la figura que la esperaba en la orilla sonreía con ternura, y el mar estaba en calma. A su lado caminaban Lucía y ella, juntas, tomadas de la mano. El horizonte se extendía amplio, luminoso, como una promesa de nuevos comienzos. Los días siguientes se llenaron de una tranquilidad distinta. Lucía notó el cambio en el rostro de Valeria, como si una carga invisible hubiera caído por fin de sus hombros. «Te veo más ligera», le dijo una tarde, «como si hubieras dejado atrás algo muy pesado». «Es que lo dejé atrás», respondió Valeria, sonriendo suavemente. Lucía la abrazó con fuerza, y en ese abrazo Valeria comprendió que todo el proceso, cada lágrima, cada noche de lucha, había valido la pena. Su madre también lo percibió. Una tarde, al verlas juntas, exclamó con emoción: «Así quería verlas siempre, unidas, fuertes, con la mirada en alto». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era como si la sanidad de su corazón también hubiera traído sanidad al corazón de su familia. Esa noche, mientras escribía en su libreta, reflexionó sobre lo vivido. El perdón no me quitó el dolor de un día para otro, pero me devolvió la vida. El amor no borró las cicatrices, pero me mostró que todavía puedo caminar sin miedo, y antes de apagar la vela, añadió una frase final. Lo que parecía mi final, en realidad fue el comienzo de todo. Los días que siguieron al encuentro con Daniel fueron distintos a todo lo que Valeria había vivido antes. No se trataba de una felicidad desbordante ni de una ausencia completa de dolor. Era, más bien, una paz nueva, una serenidad que brotaba desde lo profundo, como un manantial escondido que por fin encontraba salida. Caminaba por la ciudad y sentía que cada paso tenía un peso distinto, más ligero. Las mismas calles que antes parecían cárceles, ahora eran simplemente caminos. Lucía lo notaba. Cada vez que se reunían, veía en su hermana un brillo diferente, un fuego que no dependía de lo externo, sino de algo cultivado en silencio. Una tarde, mientras compartían un café, le dijo: «Te veo más libre, Valeria. No es solo que ya no estés triste, es como si hubieras aprendido a vivir con otra mirada». Valeria sonrió con suavidad.
Es que aprendí que mi historia no termina en lo que me hicieron, ni siquiera en lo que yo hice. Empieza en lo que soy capaz de construir a partir de aquí. Las palabras resonaron en Lucía, que bajó la mirada con lágrimas contenidas. Gracias por no soltarme, aunque te fallé, susurró. Valeria tomó su mano. No fue fácil, Lucía. Hubo días en que pensé que nunca podría perdonarte. Pero descubrí que el amor duele, sí, pero también cura, y no quería perderte. Ese momento se selló con un abrazo largo, lleno de promesas silenciosas. Las semanas avanzaron con pequeños milagros cotidianos. Valeria recuperó hábitos que había dejado atrás. Escribir con constancia, pasear por el parque al atardecer, leer novelas que le devolvían la imaginación. En cada página escrita y en cada risa compartida con Lucía, encontraba pedazos de sí misma que había creído perdidos. Una noche, al encender la vela en su habitación, abrió su libreta y repasó lo que había escrito durante los últimos meses. Página tras página, revivió cada lágrima, cada confesión, cada sueño. Lo que comenzó como un desahogo se había convertido en un mapa de su transformación. Recordó las noches de insomnio, las palabras temblorosas, la desesperación que la hacía caer de rodillas, y luego los pasos de sanidad, las reconciliaciones, los sueños renovados. Con lágrimas en los ojos escribió: «Hoy abrazo toda mi historia, incluso el dolor que quise olvidar, porque sin él no estaría aquí». Cerró el cuaderno y permaneció en silencio frente a la vela. La llama titilaba suavemente, como si confirmara lo que sentía en su corazón, que no había sido olvidada en ningún momento de su recorrido. Días después, recibió una invitación inesperada. Era de una amiga cercana que conocía parte de su proceso. La había animado a compartir su historia en un pequeño grupo de mujeres que también cargaban con heridas profundas. Valeria sintió temor al principio. Exponerse, hablar en voz alta de lo vivido, era un riesgo, pero algo en su interior le decía que había llegado el momento de transformar el dolor en semilla para otros. Aceptó. La reunión se llevó a cabo en una sala sencilla, iluminada por velas. Había apenas una docena de mujeres, todas con miradas cansadas, todas con historias invisibles a la vista de los demás. Cuando le cedieron la palabra, Valeria respiró hondo. «No vengo a dar lecciones», comenzó, con voz firme pero suave. «Vengo a compartir mi herida, porque sé lo que es sentirse rota». Las palabras fueron saliendo como un río contenido durante demasiado tiempo. Habló de la traición, del dolor que la había ahogado, de las noches en que pensó que no podría seguir. Pero también habló del perdón, de la reconciliación con Lucía, del viaje al mar, del encuentro final con Daniel. Y mientras hablaba, vio en los rostros de las demás algo que reconocía. Lágrimas, sí, pero también esperanza. Cuando terminó, hubo un silencio profundo. Luego, una de las mujeres se acercó y la abrazó. «Gracias», le susurró al oído. «Pensé que estaba sola en mi dolor, pero ahora sé que hay salida». Ese abrazo confirmó lo que Valeria había escrito en su libreta. Su herida podía convertirse en medicina. Esa noche, al regresar a casa, encendió la vela y escribió: «Hoy entendí que mi historia no es solo mía. Puede dar vida a otros». El eco de la voz volvió a resonar en lo profundo de su ser. «Lo que parecía tu ruina es ahora tu misión». Los días que siguieron se llenaron de nuevas oportunidades. Valeria no buscaba protagonismo ni reconocimiento. Solo quería ser un canal de esperanza. Empezó a reunirse con pequeños grupos, a escuchar historias, a compartir la suya. Cada vez que lo hacía, una parte de ella sanaba un poco más. Lucía la acompañaba en ocasiones, orgullosa de ver cómo su hermana convertía el dolor en algo luminoso. Una tarde le dijo: «Eres más fuerte de lo que imaginas, y yo soy testigo de cómo el amor te levantó». Valeria sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No soy yo sola, Lucía. Es el amor que me sostuvo cuando yo no podía más». El tiempo siguió avanzando. Las heridas no desaparecieron por completo, pero se transformaron en cicatrices que contaban una historia de resistencia y renacimiento. Valeria aprendió que el perdón era un acto diario, una decisión constante, pero también una fuente de libertad que nadie podía arrebatarle. Una noche especial, encendió la vela por última vez en ese proceso. Abrió su libreta, ahora llena de páginas, y escribió con calma: «He recorrido un camino que parecía imposible,
Caí, lloré, perdí, pero también me levanté, abracé, soñé. Hoy elijo vivir en plenitud. Hoy elijo amar sin miedo. Cerró la libreta y dejó que las lágrimas corrieran libres por su rostro, lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Al recostarse en la cama, el sueño la llevó de nuevo a la playa. Esta vez, el sol brillaba con intensidad. El mar estaba en calma y la figura que siempre la había esperado extendía los brazos, no solo hacia ella y Lucía, sino hacia todos aquellos que cargarían con su testimonio. Valeria corrió, y al llegar a ese abrazo, comprendió que había llegado a casa. Despertó con el corazón ligero, con la certeza de que la historia no terminaba allí. Era apenas el comienzo de una nueva vida. La historia de Valeria no fue sencilla. Estuvo marcada por lágrimas, por traiciones que parecían imposibles de perdonar, por noches interminables de dolor. Pero también fue una historia de renacimiento, de reconciliación, de un amor que supo reconstruir lo que parecía destruido. Su proceso nos recuerda que las cicatrices no son señales de derrota, sino testimonios de supervivencia. Valeria aprendió que el perdón no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria que abre la puerta a la libertad. Descubrió que el amor de una hermana, aunque herido, podía renacer más fuerte. Se dio cuenta de que el pasado no tiene poder sobre quien se atreve a soltarlo y a caminar hacia adelante. Y comprendió, finalmente, que su historia podía convertirse en esperanza para otros. Cada lágrima que derramó, cada página escrita en su libreta, cada oración pronunciada en soledad, se transformaron en semillas de vida. Hoy, su voz no solo le pertenece a ella, pertenece a todos los que alguna vez se sintieron rotos, traicionados o incapaces de volver a levantarse. Su recorrido nos enseña que la oscuridad no es el final, que siempre hay un horizonte nuevo esperándonos, y que la libertad es posible incluso después de las heridas más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, si encontraste en ella un reflejo de tus propias batallas, no dejes que quede solo aquí. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran. Comparte este video con quienes lo necesiten y regálale un me gusta para que más personas puedan encontrar esperanza en medio de sus luchas. Acompáñanos en este viaje de historias que transforman, porque como Valeria, tú también puedes escribir un nuevo comienzo.